Buenos días a todos. Es un placer saludar a la pastora Vicky, al pastor Rubén, a Rubén Chacón. Por acá estaba mirando también al pastor Juan Carlos, pastora Raquel, a Bianca, a Uciel. Hola, Uciel. No te había ubicado apenas tienes la semana pasada, ¿verdad? Que ingresaste. Sí. Algo así. Pues es ¿Me un escuchan? placer saludarte. Qué bendición, de verdad. Jessica, buen día. Muy buen día. Por ahí está Sally de Incógnita. Bien, pues es un placer saludarlos. He estado recibiendo sus tareas. He estado checando y viendo sus tareas y tener ya el informe más claro en el tiempo del examen. Les anticipo que el examen no va a traer nada que no tenga que ver con la parcelación en los trabajos de las tareas. Solamente cuiden sus tareas, cuiden los trabajos que hicieron ahí en cada tarea que les aparece, y vamos a hacer algo. No sé por qué se mutió. ¿Ya? Ahora sí. Les decía, no quiero que estén estresados pensando en el día del examen, sino que todo va a estar bien. Soy buena onda, de veras. No, es la pura cara nomás que tengo, pero va a estar todo bien. Nuestro estudio, nuestra atención se basa en las páginas 39 a la 42 del explosivo libro de los Hechos. El tema que tenemos ahí, ustedes ya lo ubicarían, que es Felipe predica a los perros. Felipe predica a los perros, y ahí es donde comenzamos esta ocasión. Página 39 en adelante de el explosivo libro de los Hechos. Espero que todos estén ubicándose ya en la página 39. Los registros del ministerio de Felipe son muy parecidos a los de Esteban. Estos dos hombres fueron introducidos a nosotros como siendo de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, según Hechos 6:3. Ambos estaban teniendo el cuidado y supervisión de las viudas de la iglesia de Jerusalén, y nos revelan la verdadera amplitud del trabajo que ellos tenían. Solo que Esteban recibió el título de mártir, el primer mártir de la iglesia. Acuérdense que yo les dije que la palabra mártir, del griego martus, quiere decir testigo. Eso es lo que quiere decir, testigo. Mártir es un testigo, no es alguien que muere en el sentido literal, original de mártir o martus. ¿Se cortó mi video? No, estás bien. Entonces, mártir, les decía, quiere decir testigo. Pero como todo testigo en esa época de Cristo, su precio a ser testigo era muchas veces la muerte. Entonces, cuando alguien moría, se convertía en un mártir. Esa es la connotación que hay. Ahí en el segundo párrafo del libro, pues hay una palabra que no sé, a lo mejor es correcta, no voy a decir que es incorrecta, no para nada. Y me refiero al catalítico,
que más bien que catalítico prefiero catalizador. El catalizador, algo es el elemento que hace que entre en proceso algo, en este caso la iglesia. ¿A qué proceso nos estamos refiriendo? Nos referimos al proceso que Jesús previamente había dicho a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios tiene que desatar una persecución. Dios tiene que desatar una persecución para que la iglesia salga de su comodidad, que salga, pues ya salga de su entorno, ¿cómo le llamaríamos? Cultural, salte las barreras culturales y vaya a los samaritanos. Y mira a dónde fue primero, a Samaria. Ahorita vamos a ver un poquito eso de Samaria. La persecución o la cautividad. ¿Por qué menciono la cautividad? Por lo siguiente, que casi por ahí, si no son hermanas gemelas, por lo menos son primas hermanas. Miren, desde un inicio, desde los comienzos, Dios tuvo la intencionalidad de formar a la raza humana como un solo pueblo. Pero luego vemos cómo se desvían. Por esa es la razón del diluvio. Posterior al diluvio, también se desvían, la Torre de Babel. Y Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham bajo una promesa: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. La intencionalidad de Dios al formar a Israel como nación era que Israel fuera el instrumento por medio del cual fluyera la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Así es que se puede decir que Israel era el agente misionero de Dios para las naciones. ¿Me están siguiendo acá? Que Israel fuera el agente misionero de Dios para las naciones, pero Israel falló en ese llamado de Dios, porque Israel se hizo etnocéntrico, es decir, orgulloso de su historia, orgulloso de su ascendencia, orgulloso de su cultura, y se sintió superior a las demás naciones, a un punto que encontramos a los judíos en el Nuevo Testamento que no se metían a las casas de los gentiles. Bien, esa era la tendencia de Israel, pero la visión de Dios nunca cambia. La visión de Dios nunca cambia, porque usted puede ver la oración de Salomón cuando construye el templo y lo dedica, incluye al gentil. Dice: cuando tu pueblo Israel le sucedan todas estas cosas, así ya vendrán y clamarán aquí, dice, y también el extranjero que oirá de tu nombre y vendrá de lejanas tierras a este lugar a adorar. El gentil siempre estaba incluido en los planes de Dios. El libro de los Salmos
declara cómo las naciones están incluidas en el plan de Dios. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Vemos cómo está incluidas las naciones en el plan de Dios, pero Israel como agente misionero al mundo falla en el llamado de Dios. Entonces, Dios tiene que usar otros métodos. Dios tiene que utilizar, ¿qué cosa? Bueno, tiene que utilizar la cautividad. Un ejemplo es Babilonia. Dios amaba a los babilonios. Muy independientemente de lo que pensara Israel, Dios amaba a los babilonios. Y quería la salvación de los babilonios, quería la salvación del pagano Nabucodonosor. Pero el judío, el israelita, que se había cerrado en sus cuatro paredes, no iba a ir a los babilonios. Entonces Dios utiliza la cautividad. En otras palabras, o vas por las buenas o vas por las malas. ¿Me doy a entender acá? O vas o no, o vas, así. O vas porque vas. Y mire qué tremendo. Nabucodonosor termina alabando y adorando y declarando que solo Jehová es Dios. ¿Se da cuenta? Así que muchas veces nosotros no deberíamos estar en un hospital como internos, deberíamos estar en un hospital ejerciendo el ministerio. Deberíamos estar en una cárcel no como internos, deberíamos estar en una cárcel ejerciendo el ministerio, ir a hacer el trabajo. Porque si no, Dios te lleva de alguna u otra forma, pero Dios te lleva. ¿Puede visualizar eso? Ahora aquí está pasando lo mismo. Dios tiene que despertar una persecución, tiene que levantar instrumentos como Nabucodonosor en aquel tiempo, ahora instrumentos como Saulo de Tarso, furioso, espantoso, pavoroso, y salir de huida. Y bueno, ya una vez estando allá, pues a predicar la palabra. Eso es lo que sucede en Jerusalén. Se desata una persecución. Comentarios. ¿Estamos bien? Bueno, le damos entonces para adelante. Yo les pedí un trabajo para esta clase en especial y que me acerca del origen de los samaritanos. ¿Qué hicieron? No me digan que no lo hicieron. No me digan que no lo hicieron. Hicimos 2 tareas, pero esa no estaba ahí, ¿eh? No, Bueno. que no recibimos. ¿O es la síntesis de Esteban? Era la síntesis de Esteban, ¿no? Déjeme ver. ¿Tienen las parcelaciones ahí? Sí. Vean la parcelación. Vean la parcelación. Yo les dije, estén atentos a las parcelaciones. ¿Qué dice en la parcelación? Veo los cielos abiertos. ¿Qué dice la parcelación en las 5? A Samaria, Judea, Felipe ministra a los perros. Pero es que vamos en la 4. Es que ese es para el 20 de octubre. Sí, es que estábamos adelantados con las tareas. Vamos Los samaritanos adelantados. es para el 20 de octubre. Sí, esa dice el 20 de octubre. Ajá. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos adelantados? Ese es el problema que tenemos. Ok, te las paso.
porque vamos adelantados. Y yo, de verdad, yo decía, híjole, qué tremendo. Bueno, pues aquí les voy a ayudar un chorro para su tarea. No van a batallar tanto. Me parece formidable. Sí, porque yo mirando y digo, ¿por qué me están llegando? Bueno, ok, ya estamos apenas. Espero que para la siguiente segunda parte ya vayamos a un solo paso. Regresemos con el asunto del fenómeno samaritano. El fenómeno samaritano. Quiero que vayan al segundo libro de los Reyes, al capítulo 17, y me lean del versículo 24 al 41. Aquí tienen, vamos a ver, tienen 15 minutos. 15 minutos, anoten, segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Esto les va a ayudar para realizar su tarea que tienen que entregarme ya la próxima semana, o en el transcurso de la semana. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 24 al 41. Bueno, son prácticamente 19 versículos los que van a leer, así es que les pensaba dar 15 minutos, no, les voy a dar 10 minutos nada más para que lean ese pasaje. Lean ese pasaje y luego vamos a discutirlo. Adelante. ¿Estamos listos? Este es el fenómeno samaritano, es el fondo histórico del origen de los samaritanos. Yo creo que en esta lectura de 10 minutos que ustedes tuvieron al analizar el fondo histórico de cómo Samaria, la Samaria de los tiempos de Jesús, era relacionada con estos inicios que acaban de leer en el segundo libro de los Reyes. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió en la época del hijo de Salomón, de Roboam. El reino de Israel se divide en reino del norte y reino del sur. El reino del norte, su capital fue Samaria. Y el reino del sur, su capital fue Jerusalén. En el reino del norte, capital Samaria, pues ahí estaban reinando descendientes de Israel. Descendientes de Israel, los hijos de Israel, divididos, pero eran los hijos de Israel. Hubo épocas, reformas como la de Josías y de otros reyes, en que lograron hacer que Israel, el reino del norte, se uniera con Judá para celebrar fiestas significativas como la Pascua y otras fiestas y todo ello, pero llegado el momento, por la desobediencia y el desvío del reino del norte, que ya eran más paganos que nada, por eso Dios los entregó en las manos de los asirios, pues fueron llevados cautivos. Samaria, el reino del norte, quedó desolado. Pero aquí en el versículo 24
el rey de Asiria dice que pobló la tierra del reino del norte, la pobló con gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Eran colonos, como colonos, y habitaron sus ciudades. Luego vemos también que esta gente no temían a Dios, y Dios envió leones que los mataban. La gente, los líderes interpretaron aquello pues que no conocían la ley de Dios o del Dios de aquella tierra, y necesitaban ser instruidos en la ley de Dios, y trajeron sacerdotes que habían sido llevados cautivos. Pero aquellos sacerdotes que habían sido llevados cautivos eran sacerdotes echados a perder. Eran sacerdotes que tenían un sincretismo religioso muy semejante al que desarrollaron estas gentes. Por sincretismo, usted debe de entender que nos referimos a que creo en Dios, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero también creo en el Santito también creo en la Virgencita esta. Eso es un sincretismo. Entonces, eso enseñaron los sacerdotes. Y se engendra lo semejante. Se engendra lo semejante. Por eso, un cristiano que es infiel no puede engendrar a un cristiano fiel. ¿Por qué? Porque lleva los genes espirituales del Padre espiritual. ¿Ok? Si usted ve el versículo 29 y 30, por favor, léanlos. Estamos en el capítulo 17. Versículos 29 y 30. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Misbad y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos. Miren qué tremendo. Quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. A eso le llamamos sincretismo religioso. Esto eran los samaritanos, eran una mezcla tanto de raza como de religión, era toda una mezcolanza los samaritanos. ¿Cuántos sabían esto? El judío, los del reino del sur, los de Judá, si bien también por impíos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero hoy ellos conservaron la esencia de su religión, de su fe. De hecho, la fortalecieron. El cautiverio babilonio les sirvió a ellos para aborrecer la idolatría. Y aunque ellos desviaron
en el fariseísmo, y me refiero por fariseísmo no a la connotación religiosa, sino al extremo del fanatismo y de la, ¿cómo se llama? Pues bueno, para no ahondar en eso y no enredarlos con ello, pero ellos se mantuvieron en la palabra. Ellos se consideraban ahora sí puros de raza y puros de fe, no mezclados como los samaritanos. Ahora usted puede entender por qué la resistencia del judío hacia el samaritano. ¿Por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Porque el judío se consideraba, yo me he mantenido fiel. Ustedes ni siquiera judíos son. Ustedes son samaritanos endemoniados. No decimos que tú eres samaritano y que tienes demonios, le dijeron. A Jesús lo acusaron de samaritano y de endemoniado. Eres de los que queman a sus hijos en el fuego. Era la resistencia que había. Ahora que usted tiene una idea ya más general de esto, ¿qué opina? Si usted hubiera sido judío del reino del sur, de Judá, en aquel tiempo, ¿cómo hubiera sido su actitud y su reacción hacia el samaritano? Hoy en día, para ayudarles un poquito, hoy en día, si lo contextualizamos a nuestra época, muchos cristianos reaccionamos igual que los judíos hacia los samaritanos que andan afuera. Y no queremos tener nada que ver con esos que queman a sus hijos en el fuego. Discusión, vamos adelante. Pues ¿Quién dijo no? yo quisiera decir que yo hubiera reaccionado diferente, pero muy posiblemente hubiera reaccionado igual que el resto de los judíos del sur, ¿verdad? Pero sí me pone mucho a pensar en ese último punto que dices, contextualizándolo muchas veces con... voy a decirlo de esta manera y hablo por mí, no por nadie más, por mi experiencia personal. En algún punto de mi vida llegué a idolatrizar mi iglesia o ¿cómo se puede decir? Mi congregación de, ay, somos bien perrones y bien padres. Y llegué a voltear a ver otras congregaciones, a lo mejor cristianas también, o de alguna otra denominación, y así como ellos están mal, y tener mis reservas y ¿cómo se dice? Mis barreras hacia con ellos. Pero pues, sí, compararlo con esto me hace ver como un fariseo. Entonces, sí, es muy bueno conocer esta historia y contextualizarla. A través de este filtro, usted puede tener una comprensión más clara y más exacta de la conversación de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Más discusiones o más comentarios? Pastor, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues nada más ahorita que acaba de mencionar eso de la samaritana, pues como ella, aunque venía pues sí, era samaritana, tenía su corazón más sensible a recibir de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra, como ella escuchó más que ni los fariseos. Entonces, pues por eso no es bueno juzgar. Así es. De hecho, a veces a los pobres fariseos los criticamos tremendo, ¿no? Pero
pero si nos damos cuenta, a veces nosotros tenemos unas actitudes fariseacas increíbles hacia pobres personas. Si le baja volumen, por favor. Hacia pobres personas que necesitan conocer a Jesús. Pero nosotros, ahí estamos también igual. Entonces es precisamente... Yo tengo una pregunta nada más. Sí, adelante. Lo que a mí me llama la atención de esto que acabamos de leer es que en cierta forma el rey quiso enviar una solución al problema cuando envió a los sacerdotes. Pero estos sacerdotes, en vez de ayudar, en vez de, ¿verdad?, ser ejemplo, se corrompieron igual que ellos o ya venían corrompidos. ¿Estos sacerdotes de dónde los trajeron o qué pues? Eran sacerdotes. Amor, bájale, por favor. Me está... eran sacerdotes que habían sido llevados cautivos con los demás. Acuérdense que Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo junto con sus sacerdotes, pero esos sacerdotes pues ya habían echado a perder a todo el reino del sur con los becerros de oro y todo eso, ya llevaban la idolatría metida hasta la médula de los huesos. Y de esos sacerdotes precisamente que habían sido llevados cautivos son de los que traen para que les enseñen la ley de Dios. O sea, pues trajeron su sincretismo y lo volvieron a... Si la gente no era creyente, y luego con el sincretismo de los sacerdotes, pues mire el resultado que hubo con los samaritanos. Eso es lo que sucede. Entonces, ya podemos entender y podemos ver en mucho lo que está pasando aquí. Felipe, en la persecución, llega a Samaria y allá en Samaria, pues comienza a predicar el evangelio con poder. Con poder, con un respaldo poderoso de señales, de prodigios, de maravillas, a un punto pues que Samaria se convierte al Señor. Samaria recibe la palabra, se convierte al Señor y incluido Simón el mago. Simón el mago se convierte, no le puedo dejar, porque oigo aquí algo así, todo. Y hay una gloria tremenda ahí en Samaria. Entonces, la gente se convierte y se bautiza. Es el patrón pentecostal, el que estamos mirando ahí en Samaria. Ahora, hay un asunto, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que cuando los apóstoles en Jerusalén, porque acuérdense que todos fueron dispersados, salvo los apóstoles en Jerusalén, cuando oyen que los samaritanos habían recibido la palabra, aquí es donde vamos a detenernos un poquito a considerar, sopesando o valorando lo que ahorita estuvimos analizando del fondo histórico de los samaritanos, que nos deja ver el segundo libro de los Reyes, todo. Los apóstoles escuchan que los samaritanos recibieron la palabra. Ahora sí, hermana Jessica, ahí están recibiendo sacerdotes genuinos los samaritanos. Ya no están recibiendo un sacerdote corrompido, corrupto, que los va a enredar todavía más y envolver más en la idolatría. Ahora el sacerdote, si me vale la expresión, lleva el mensaje de las buenas nuevas, la palabra pura. San Pablo dice, la
de una manera metafórica, se refiere a la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Ahí les llega, ¿verdad? Y se convierten al Señor, a un punto que hasta Simón el mago también se convierten. Pero cuando escuchan los apóstoles en Jerusalén que están convertidos, mandan a Pedro y ¿a quién más? Y a Juan. ¿Por qué cree usted que los manda? Tomando en cuenta el trasfondo histórico que ya discutimos. ¿Por qué cree usted que mandan a los apóstoles, a Pedro, Juan, a Samaria? Pues para eso, ¿no? Para mostrarles el evangelio puro, para darles la leche sin que sea adulterada, para demostrarles acerca del Espíritu Santo. No sé. ¿Sí? No sé. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Hay una razón más de fondo. Sí, ¿Me escuchan? sí, escuchamos. Yo creo que también los enviaron para investigar qué estaba sucediendo en Samaria, porque pues eran como que eran parte de los primeros en recibir el evangelio. Sí. También Rubén Chacón quiere opinar. A ver, adelante. Bueno, yo pienso que los mandan también para predicar, ¿no? Y predicarles de un Dios vivo, ¿no? Sí. Bueno, eso es para mí, yo siento que para eso también los mandan. Sí. No sé si sea eso, pero en la lectura más abajito dice que, no lo encuentro, que pues que tenían problemas, ¿no? Si regresamos al trasfondo histórico, los enviaron porque querían ver el trabajo realmente que se estaba haciendo, porque dice, que debemos de recordar que los judíos, aún los que estaban convertidos a Cristo, tenían prejuicios contra los no judíos y especialmente contra los samaritanos. Entonces yo creo que por eso enviaron a Pedro y a Juan. Era una especie de supervisión. No, dijeron, estos tremendones son samaritanos. Es como cuando se convierte... Estás muteado, pa. Es como cuando se convierte el cholo principal del barrio. ¿No? ¿No me escuchan? Esto es como cuando se convierte el cholo principal del barrio y llega a la iglesia y cuidamos que no se acerque a la ofrenda. Es como cuando se convierte. Porque primero tenemos que asegurarnos que de veras se convirtieron. Y más que nada, sí, muchas de las opiniones de ustedes de que predicarles la palabra y todo eso, sí, sin duda, pero lo primordial que ellos llevaban era una supervisión, ver que de veras se habían convertido, que de veras. Y cuando les impusieron las manos y recibieron el bautismo, recibieron al Espíritu Santo, pues ya dijeron, sí, esto va en serio. Los samaritanos genuinamente han recibido la palabra y han recibido a Cristo y se gozaron, se regocijaron en ello. ¿Estamos bien? Lo otro es el caso de Simón el Mago. Simón el Mago no era un maguito de trucos, no era un maguito de
bueno, ya lo dije, no de truquitos esos de efectos visuales, sino que tenía sus artes mágicas. Y él controlaba a Samaria. Él controlaba a Samaria, y cuando él mira los hechos poderosos de Dios a través de Felipe, pues está atónito, está asombrado. Y más aún cuando él mira a los apóstoles imponiendo las manos sobre los creyentes y estos reciben al Espíritu Santo, entonces Simón el mago, él quiere también ese poder y ofrece dinero. Y vemos al apóstol Pedro en esta historia de una manera, con una palabra de ciencia, con discernimiento del Espíritu Santo. Cuando le responde, le confronta y le dice, veo, le dice Pedro, veo. Estoy viendo más allá de lo físico, estoy viendo más allá de tu apariencia, estoy viendo tu corazón, estoy viendo tu alma. Dios me está mostrando tu corazón, Dios me está mostrando tu alma, y veo que estás en prisiones de amargura, de hiel y de amargura. ¿Qué sucedía aquí? La verdad es que Simón el mago no estaba contento. Él estaba con los apóstoles, él estaba observando el espectáculo, porque era un espectáculo digno de admirar lo que sucedía en Samaria. Pero Simón, dentro de su corazón, aun y cuando estaba con Felipe y no se apartaba de él, dentro de su corazón, él estaba resentido. Él estaba resentido, él estaba amargado porque había perdido el control. Porque había perdido la influencia, el dominio se le había sido quitado. Y Pedro alcanzó a ver eso. Tú estás en prisiones, en hiel de amargura. Qué tremendo es que hombres y mujeres estemos así, cuando ya no ejercemos determinado cargo, cuando ya determinada influencia que obtuvimos por una posición que se nos delegó, que se nos entregó, y luego ya no la tenemos y otro la está ejerciendo. ¿Y por qué no? Con mejores resultados que nosotros. Y aparentemos externamente que estamos bien, que estamos excelente, pero por dentro nos está comiendo la envidia, por dentro nos está matando la amargura. Y luego dice Santiago, esa amargura esas raíces de amargura que contaminan a otros. La sanidad interna es tan importante, tan necesaria, el mantener nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos sanos. Y creo que Simón el mago viene a ser un ejemplo para nosotros. Viene a ser una enseñanza con un material didáctico, pero de primera, para cuidar nuestras vidas, para proteger nuestros corazones. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude con esto. Bien, mis hermanos, les doy 10 minutos de receso, baño, café, no sé. Usted decide. Tenemos 10 minutos de receso.
estamos retomando el asunto donde lo dejamos ya para ir cerrando esto. Estamos con algún comentario, ¿cómo le habla a usted la vida de Simón el Mago en el cuidado que tiene que tener de su corazón, de su vida interior? ¿Quién dijo yo? Adelante, hermana Vicky. Ok. Yo quería comentar algo acerca de lo que está en la clase. Hace como unos 10 años atrás en la iglesia, llegó una persona con una maleta. Era una persona, se miraba a alguien así como de posición económica alta. Traía una cadena de oro con un crucifijo. Y llegó a la iglesia y preguntó que quién era allí el padre. Y un niño le dijo, no, aquí no hay padre, aquí hay una madre. Y me señaló a mí. Entonces yo fui hacia allá y le dije, dígame, ¿en qué le puedo servir? Ella traía una maleta y me dijo, traigo unos huevitos para los niños para regalarles, unos huevitos de la coneja, porque era tiempo de Pascua. Y yo por un momento quise tener mi religiosidad y dije, no, pues nosotros no creemos en eso. Iba a detenerla y a decirle que no. Y luego me dijo, es que traigo estos huevitos para regalarles a los niños. Y yo me quedé callada y en eso escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, si tú no la dejas entrar, ¿cuándo va a escuchar de mí? Y yo le dije, está bien, le digo, pásele, es bienvenida. Yo soy la pastora, es un lugar cristiano, amamos a Dios. Nosotros no festejamos la Pascua de esa manera que ustedes la festejan. Pero si gusta pasar, tome lugar y al final de la clase usted puede repartir los regalos que trae para los niños. Ella se quedó allí sentada hasta el final y precisamente yo estaba hablando de lo que significaba la Pascua. Era Jesús naciendo en nuestros corazones y del tiempo que salieron de Egipto. Entonces ella al final se paró y dijo, yo quiero recibir ese Cristo que usted está predicando y quiero celebrar la verdadera Pascua. Y ella se quedó después en la iglesia y adentro de los huevitos venían $2 para cada niño que ella les regaló. Y yo puedo identificarme ahorita con la clase y entender que la religiosidad que nosotros a veces tenemos impide a los demás venir y recibir a Cristo. Amén. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Bien, es muy interesante las formas en que Dios nos va ayudando a ampliar nuestros criterios para la gloria de su nombre, ¿verdad? Respetar las verdaderas cercas que Dios nos pone, pero también reconocer cercas que nosotros nos hemos autoimpuesto y que no nos dejan ministrar a los demás y que como Dios lo desea, como Dios lo anhela. Entonces, creo que es una lección muy interesante el hecho del Evangelio, de la recepción del Evangelio en Samaria. Vemos el proceso de Dios en la iglesia a derribar las murallas de prejuicios más que nada. Y luego aún Simón el Mago también, pues que está en hiel de amargura, del que digo yo, no sé qué fue de Simón el Mago, pero sí deseo que su corazón haya sido sanado, ¿verdad? Que su corazón haya sido sanado, porque sí también tenemos que ser duros al confrontar a las personas con su realidad espiritual. Nos vamos al capítulo 8, versículos 26 al 40. Ahí se nos narra una historia también muy interesante de un héroe africano. Este héroe africano de la página 42 del explosivo libro de los Hechos
El heredero, ya estaba con mis luces altas aquí. El heredero africano se refieren más que nada al eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes. Es muy importante notar este hecho de que él fue el instrumento para que el evangelio llegara al continente africano. Mucho aún antes de que el evangelio llegara a Europa, el continente africano recibe el evangelio en la época en que estaba bajo dominio romano y en una posición en que el evangelio en ese continente podía esparcirse de una manera vertiginosa, y es gracias a Dios a este eunuco etíope, del cual no tenemos nombre, pero también es gracias a la obediencia de Felipe. Gracias a la obediencia de Felipe, el evangelista. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, lo cual también es muy importante, deja la ciudad de Samaria para seguir la dirección del Espíritu Santo a un camino el cual es solitario. El Espíritu Santo se asegura de que Lucas deje plasmada en la historia que narra que el camino es desierto. Está dejando un avivamiento. Está dejando una obra impresionante, como ya lo dijimos, de señales, de prodigios, de maravillas, de llenuras del Espíritu Santo, para irse a un lugar desierto. Es como dejar una iglesia pujante, victoriosa, que está produciendo un impacto poderoso en tu ciudad, para ir a refundirte por allá en algunas montañas, en un pueblito que no aparece en el mapa. Pero Dios te está mandando allá. Qué tremendo es la obediencia y la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. El no estar aferrado a las cosas, a la zona cómoda, a una economía ya establecida, para ir a experimentar o para ir a una aventura aún. Y cuando es Dios quien nos está llamando. Y es Felipe obediente y va hacia allá. ¿Va a ganarse a una sola persona o va a abrir las puertas al continente africano? ¿Cómo la ve usted? Hice la pregunta. ¿Felipe va en obediencia al Espíritu Santo a ganarse a una sola persona o a abrir las puertas al continente africano? Pues yo creo que abrir las puertas, ¿no? Porque era una persona, dice ahí en Hechos 8, que tenía mucha autoridad, o sea, era un hombre muy influyente y era, obviamente, ganarse a él, pero también a través de él y su influencia entrar al continente. Sí, obvio, ¿no? Claro que la respuesta no está del todo bien planteada, ¿no? Porque iba a ganarse a una persona, obvio. Pero aquella persona representaba las puertas del continente africano. Ahora su posición de influencia que él tenía era para llegar y empezar a compartir lo que él había recibido en ese camino desierto. Tengo una... Lo que
lo que él había... Perdón, ¿alguien pidió la palabra? Sí, yo que tenía una duda, porque ahí en el libro de los Hechos relata que, o da a entender, si yo no entiendo mal, que era un hombre que ya temía a Jehová, porque había ido a adorar al Señor. Sí, De regreso sí. venía leyendo en voz alta el profeta Isaías, entonces cuando entra Felipe a la escena, pero pues yo veo ahí que era un hombre que ya temía al Señor entonces. Sí, sí. Era un prosélito del judaísmo que debió haber tenido tiempo en Jerusalén, en alguna de las fiestas o tiempos para adorar a Dios en el templo. Era un hombre sin duda temeroso de Dios y muy rico. Llevaba sirvientes con él. Aquí solamente podemos hacer conjeturas, no está dicho en la Escritura, ni pretendo decir esto es así, pero y él no iba solo, como hombre muy rico que es. De hecho, iba leyendo al profeta Isaías. Muy posiblemente él tenía la Septuaginta. Aquí tengo la Septuaginta conmigo. Es la traducción del hebreo al griego de todo el Antiguo Testamento. Y cómo te narra el texto. Algunos a veces se preguntan, ¿por qué está el texto del libro de los Hechos 8:26, por ejemplo? Está muy diferente la lectura a como está en Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el texto está siendo traspasado de la Septuaginta a este pasaje del libro de los Hechos, no del hebreo, sino es el texto de la Septuaginta que está citando Felipe, el que está leyendo el eunuco etíope. ¿Me explico? Bien, entonces, si él tenía una copia de la Septuaginta, estamos hablando ya de un trabajo manuscrito, no de imprenta. Estamos hablando de un trabajo manuscrito. Estamos hablando de algo que cuesta dinero. Entonces aquel hombre era rico. Bueno, y otra vez el patrón apostólico, el patrón pentecostal se repite ahí, porque conversión y bautismo. Conversión y bautismo. Llegan a una cierta agua y bajan a ese lugar y el eunuco es bautizado. Una vez bautizado, Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y aparece en Azoto predicando la palabra. Es una actividad increíble todo esto. No tenemos el tiempo para hablar de esa experiencia de Felipe, pero sí hablar de el eunuco que continuó su camino gozoso. Al decir la Escritura que continuó su camino gozoso, es que llevaba ese fuego pentecostal dentro de él. El fuego de Pentecostés lo llevaba dentro de él. Cuando llega a destino, no sé si en el momento de la conversión del eunuco se convirtieron otros de los que lo acompañaban, pero lo más seguro es que al llegar a destino ya van convertidos y se convierten un montón, utilizando su posición de influencia que él tiene, y las puertas se abren en el continente africano. Antes de que en Europa, ya en el África había comunidades cristianas bien establecidas.
gracias a este heredero africano. Ha sido un placer para mí estar con ustedes ahí en la parcelación de esta clase. Pues está la tarea y creo que ya se las hice yo, ¿no? Usted trabaje en ello, enriquezcala, le va a servir de fijación y de mucha bendición, y espero que en sus ministerios esto les esté ayudando enormemente. Es todo por hoy, bendiciones, les agradezco. Nos vemos el próximo martes. Trabaje sobre las parcelaciones y se adelanta. Como les digo, no tengo ningún inconveniente. Hasta es mejor para usted. Está con tareas hechas por adelantado y está más relajado y más tiempo para estudiar para un examen que quiero que no lo estrese. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Bendiciones.